Vamos a comenzar con la segunda conferencia del ciclo de la jornada de la jurisdicción social del día de hoy, que correrá a cargo del magistrado don Pablo Aramendi. Don Pablo Aramendi es presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de España y tiene una experiencia y una trayectoria muy importante en la jurisdicción social. Don Pablo nos va a hablar de los errores más habituales de los profesionales en el juicio laboral. Me pareció, con su título de conferencia, muy interesante porque todos los que nos dedicamos a ellos en menor o menor medida cometemos muchos errores. Y que alguien nos pueda decir o nos pueda señalar o señalizar aquello que hacemos mal o bien, pues va a ser un placer oírte, Pablo. Así que cuando quieras, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por la invitación y al Colegio de Gestores Administrativos también por darme la oportunidad de tocar un tema que yo propuse a Javier San Martín, pensando en que ustedes son un colectivo novedoso en el acceso a la jurisdicción social o en la pretensión de acceder a la jurisdicción social. Y entonces, mi idea era dar una serie de pinceladas acerca de cómo funciona la jurisdicción social y cómo los profesionales se comportan en ella. Para, sobre todo, advertir o apreciar toda una serie de posibles errores que se pudieran suscitar y que, en definitiva, si esos errores se producen, de alguna manera pervierten o generan situaciones desagradables en la conducción del proceso y en su resultado final, que es la obtención, en principio, de una sentencia favorable para la parte que cada una que se está defendiendo. Lo primero que tendría que decir es que en lo que son las relaciones jurídico-privadas, el acudir a la jurisdicción es la plasmación de un fracaso. De un fracaso porque lo ideal y lo conveniente es que las partes lleguen a un acuerdo de conciliación. En una conciliación no hay vencedores ni vencidos. Una conciliación es mucho más rápida, mucho más eficaz, mucho más pacificadora y son las propias partes las que se autoconvencen de que el resultado al que han llegado resulta para ambas satisfactorias. Desgraciadamente, cuando ese resultado no se consigue, es cuando se tiene que acudir a un tercero, en este caso a un juez, para que el juez dirima las disputas entre las partes. Y eso no deja de tener problemas. Y uno de los problemas en los que cada uno de nosotros como jueces nos vemos de alguna manera afectados es que evidentemente nuestras resoluciones podrán estar más o menos fundadas en derecho, pero nuestras resoluciones siempre al final dan a una parte vencedora y a otra parte perdedora. Por lo cual, aunque estemos convencidos de la solución que hemos adoptado, seguramente una parte nos odiará profundamente porque ha perdido y otra parte nos agradecerá profundamente el resultado de nuestra sentencia porque han ganado. Eso, como digo, se soluciona si ustedes llegan antes a un acuerdo en conciliación. Pero, en fin, pensemos que no se ha llegado a una conciliación y entonces se ha llegado al acto del juicio. ¿Cómo es un juicio laboral y en qué términos este se lleva a cabo? Bueno, pues en primer lugar, un procedimiento laboral parte con la presentación de una demanda por la parte actora en la cual ejercita la pretensión. Partiendo de la clásica división de los procesos declarativos entre juicios ordinarios y juicios verbales establecidos en el artículo 248 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio que se diseña en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se corresponde con los juicios verbales, ya que si bien la demanda que da inicio al procedimiento se formula por escrito, el resto de actuaciones, su ratificación por el demandado, su ratificación por el demandante, la contestación por el demandado, la práctica de prueba, la evacuación de conclusiones se llevan a cabo en un solo acto, porque impera lo que se llama el principio de concentración. En ese único acto se lleva a cabo ante el juez, porque impera el principio de inmediación. El juez tiene que estar presente de principio a fin en el acto del juicio. Y en un solo acto, es decir, no cabe la suspensión o interrupción o hacer el juicio por fases, principio de concentración. Y las actuaciones de todos los intervinientes
se practican de manera verbal, principio de oralidad. Todo ello está buscado, pensado con el objetivo de cumplir el principio de celeridad que impera la jurisdicción social. Ya sé que muchos de ustedes me van a decir que ese principio no se cumple en muchas ocasiones y no les falta razón, porque por muchas y diversas razones que no es en este momento oportuno entrar a discernir, lo cierto y verdad es que en muchas ocasiones pues, los juicios se eternizan muchísimo y la solución que puede dar la Administración de Justicia al conflicto se demora durante más tiempo del necesario. Pero bueno, estas son las situaciones, este es el marco en el que el juicio laboral se desarrolla. Al considerar el juicio laboral como juicio verbal, existe un poco la creencia de que todo se concentra en el acto del juicio y que las actuaciones previas, y en concreto la elaboración y presentación de la demanda, es un acto accesorio y por tanto todo se tiene que resolver y dirigir y orientar a su resolución en el acto del juicio. Y eso, desde mi punto de vista, es un error. Esta concepción del proceso focalizada en el acto del juicio conduce en muchas ocasiones a que los profesionales que asistan a las partes desatiendan las actuaciones del procedimiento distintas del juicio mismo, cuando la realidad es que la confección y elaboración de la demanda es un elemento fundamental. Por eso tenemos que tener en cuenta que la elaboración de la demanda que se rige por el principio dispositivo. Y el principio dispositivo lo que nos determina es que confiere a las partes la facultad para disponer del objeto del proceso. No es el juez el que determina de qué vamos a tratar, qué controversia va a suscitarse y qué controversia va a ser la que resuelva el juez, sino que son las partes las que disponen del objeto del proceso. Y disponer del objeto del proceso significa no solo que las partes ostentan la potestad para renunciar, allanarse, desistir o transigir de la pretensión que pretenden ejercitar, sino también significa que el juez viene limitado por el principio de congruencia que determina que no puede actuar más allá de lo que las partes han pedido. Por tanto, nosotros los jueces estaríamos actuando en contra de la ley si resolviéramos cuestiones que no se nos han suscitado por las partes en el acto del juicio. El objeto del proceso y las posiciones diferenciadas sobre el mismo se establecen en la demanda y su contestación. Desgajada como se encuentra la demanda del acto del juicio, cobra por ello la misma un valor esencial. Y cuando estoy hablando de un valor esencial, me estoy refiriendo a que la elaboración de la demanda tiene un peso considerable, muy considerable, en cómo se va a llevar adelante el juicio. La finalidad esencial es iniciar el proceso más que la de fijar su objeto. Cuestión está que demoran al momento del juicio en muchas ocasiones de una manera irregular, olvidando que lo que se pide en el proceso con la demanda es la pretensión, su objeto en sentido estricto, la reclamación dirigida por una parte frente a otra y para que la resuelva un juez. Y así el artículo 81d de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece como requisito general de la demanda el que se ha de establecer en ella la súplica que es la que ha de confeccionarse en los términos adecuados al contenido de la pretensión ejercitada. Por tanto, tenemos que construir la demanda con una petición que sea coherente con la pretensión que estamos ejercitando. El artículo 437.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al fijar el contenido de la demanda del juicio verbal, indica que en ella se fijará con claridad y precisión lo que se pida, exigencia que también se establece en el artículo 399.1, cuando habla de la demanda en el juicio ordinario, añadiendo además que tratándose de varias pretensiones, las mismas se indicarán de forma separada. La pretensión contenida en la demanda debe además incluir, junto a su objeto principal, aquellas otras peticiones adyacentes, como serían la solicitud de abono de intereses o, por ejemplo, la condena en costas o por temeridad, cuestión que muchas veces se obvia y se olvida. Imposible le resulta al legislador precisar con más claridad o más concreción el contenido de la pretensión de la demanda, pero el profesional que la elabora y redacta sí que debe ser consciente
de que lo que ha de pedir tiene que ser, en primer lugar, comprensible tanto para el contrario, a fin de que pueda defenderse, como para el juez, a fin de que pueda, en su caso, estimar su petición. Y, en segundo lugar, ha de confeccionarse de modo tal que permita la ulterior ejecución del título. Si no se actúa de esta manera, posiblemente nos encontraremos con ulteriores problemas procesales, como puede ser la subsanación de defectos, la invocación como cuestiones procesales de un defecto legal en el modo de proponer la demanda, eventuales suspensiones del litigio, su sobreseimiento o, al final, la obtención de un título inservible que no resuelve y no, de alguna manera, da respuesta adecuada al conflicto. La fijación de la pretensión, en definitiva, es especialmente relevante a la hora de ordenar y tramitar el procedimiento. Por eso hay que estudiarla con cuidado y atención. Por un lado, al fijar la pretensión, tenemos que analizar en primer lugar si nos dirigimos al juzgado o al orden jurisdiccional que resulte competente. Es decir, tenemos que pensar que los órdenes jurisdiccionales cada uno tiene su ámbito de actuación y, por tanto, tenemos que saber si lo que estamos pretendiendo encaja, en este caso, en el orden jurisdiccional social. En segundo lugar, tenemos que también conocer y saber, y en la Audiencia Nacional tenemos muchos ejemplos de estos problemas, si el tribunal al que nos estamos dirigiendo es el competente, bien por razón de su función o bien por razones territoriales. Y esa es una cuestión que se tiene que analizar antes de confeccionar la demanda. También tenemos que determinar, cuando ejercitamos la pretensión, cuando confeccionamos la demanda, qué modalidad procesal vamos a utilizar. Porque si bien la ley de la reguladora de la jurisdicción establece con carácter general las reglas del proceso ordinario, no es más cierto que junto a ellos se establecen toda una serie de modalidades procesales. Entonces, atendiendo a la pretensión que queremos ejercitar, tendremos que elegir la modalidad procesal adecuada. Y tenemos finalmente que determinar la concreta decisión que pedimos al juez y con ello determinamos su propio marco de actuación para impedir precisamente que éste actúe de forma incongruente, bien por exceso o bien por defecto. Además, tenemos que tener en cuenta que lo que se va a juzgar no se puede volver a juzgar. En justicia no hay una segunda oportunidad. Y, por tanto, aquello que se juzga y que cuando se dicta una sentencia que adquiere firmeza porque no es objeto de recurso, determina que lo que ha juzgado constituye cosa juzgada e impide que nuevos procedimientos se planteen sobre la misma cuestión entre las mismas partes. Por lo tanto, la adecuada fijación de la pretensión por el demandante al momento de confeccionar la demanda le permite identificar los elementos esenciales para el adecuado ejercicio de su acción. Y así tiene que actuar, lo que conlleva precisamente un estudio y análisis de la controversia, del problema y su encajamiento dentro de las reglas del proceso. El problema que nos encontramos precisamente en los supuestos de la presentación de la demanda es que muchas veces pues la demanda no se presenta conforme todas estas reglas. Y la demanda se presenta, como digo, pues con un criterio de papeleta de conciliación, donde no se indican con claridad los hechos ni se determinan con claridad las pretensiones. Y eso puede dar lugar a problemas que pueden resultar incluso imposibles de solventar con posterioridad. Me estoy refiriendo sobre todo a aquellos casos en los que no se indican los hechos constitutivos de la pretensión de una manera adecuada, de forma que no es posible que luego en el acto del juicio se añadan nuevos hechos, salvo que se trate de hechos acontecidos con posterioridad al momento de presentación de la demanda o hechos de posterior conocimiento. Pero el principio de igualdad de armas nos obliga a los jueces a impedir que en el acto del juicio se altere los hechos constitutivos de la pretensión y se introduzcan otros nuevos, porque eso daría lugar a la indefensión de la parte demandada. Por lo cual, la primera conclusión de lo que se ha dicho hasta ahora es que las demandas
antes de prepararlas, se tienen que estudiar. Y se tiene que conocer exactamente de una manera clara tanto el derecho sustantivo como el derecho procesal aplicable al caso, para que éstas puedan tener un camino mínimamente razonable y admisible. ¿Qué quiero decir con todo esto en definitiva? Pues en definitiva que nos tenemos que presentar o tenemos que plantear que la demanda es como un proyecto de sentencia. Cuando hacemos una demanda, lo que tenemos que considerar es que lo que nos gustaría es que los hechos que fijamos en la demanda sean finalmente los hechos que se contienen en la sentencia. Que los fundamentos o razonamientos jurídicos que hemos expresado en la demanda sean los que aplique el juez para resolver el asunto. Y finalmente, que la solución en el fallo que el juez establece sea la que se conecta con la pretensión que nosotros hemos ejercitado. Por lo cual, repito, los errores de confección de la demanda que suelen ser habituales son los primeros que un operador jurídico que intenta acceder a la jurisdicción tiene que tener en consideración. Y para eso, repito, hay que tener conocimientos de la jurisdicción, tanto su aspecto sustantivo como su aspecto procesal. Una vez presentada la demanda y ya citadas las partes para juicio, los problemas subsiguientes son los que se producen al momento de la contestación de la demanda por parte del demandado. Si al demandante le hemos pedido que actúe con esa claridad al momento de exponer los hechos constitutivos de su pretensión, al demandado le tenemos que exigir que conteste los hechos de una manera clara y precisa y que, por tanto, no realice una exposición genérica en oposición a la demanda, sino que lo ideal es que el demandado diga si está conforme con el hecho primero, si está conforme con el hecho segundo, o si está disconforme, etc. Y entonces precise con claridad con lo que está conforme y con lo que está disconforme. Si no funciona de esta manera el demandado, pues entonces nos vamos a encontrar con que el debate es un debate que no va a ser muy fácil de dirigir por parte del juez, porque no sabemos realmente cuáles son los motivos de oposición del demandado frente a la demanda. El error más habitual, por tanto, consiste en realizar un discurso desordenado en el que no queda fijada con precisión la postura de negación de los hechos de la demanda, de modo que todo hecho contenido en ella sobre el que no se realiza una oposición expresa, lo vamos a tener por conforme. Es decir, es posible que si ustedes cuando contestan una demanda no hacen referencia en concreto a cuáles hechos reconocen y cuáles hechos no reconocen, el juez, conforme a lo dispuesto en el artículo 405.2, que establece que en la contestación a la demanda habrán de negarse a admitirse los hechos aducidos, podrá considerar el silencio y las respuestas evasivas como admisión tácita de los hechos contenidos en la demanda. En la contestación, el demandado no solamente tiene que negar con claridad los hechos, sino que también tiene que expresar los contrahechos o los hechos que a su parte considera corresponden. Y también lo tiene que hacer con los mismos criterios de rigor, claridad y solvencia. Con relación a la narración de hechos que el demandado ofrece, le resultan exigibles las mismas dosis de concreción y claridad, por tanto, que se exigen al demandante en la confección de la demanda. En la contestación al demandado, además, habrá de formular todas las causas de oposición, entre ellas todas las cuestiones procesales que considere que impiden que ese procedimiento se vea por el juez correspondiente. Bien porque quien demanda carece de acción para demandar, bien porque la demanda está formulada erróneamente, bien porque el juez al que se dirige la demanda no es competente por razón de la función, por razón del orden jurisdiccional o por cualquier otra de las razones establecidas en la ley. Y por tanto, todas estas cuestiones se tienen que alegar en la contestación a la demanda. Posteriormente, en el acto del juicio, se dará paso al demandante para que conteste esas cuestiones procesales invocadas por la parte demandada y que pueden, de alguna manera, determinar si prosperan
que el proceso no llegue más allá, es decir, se dicte una sentencia, pero que la sentencia que se dicte no sea una sentencia que resuelva efectivamente el fondo del asunto, porque hay algún tope, algún freno procesal que impide que esta decisión se pueda llevar a cabo. Evidentemente, como la contestación a la demanda es verbal, la situación que hoy tenemos en la jurisdicción social es una situación que yo considero un poco desequilibrante en contra del demandante. Porque el demandado conoce antes del juicio la demanda y, por tanto, conoce los hechos del demandante que el demandante establece y conoce la pretensión. Pero el demandado no conoce las cuestiones procesales que se pueden plantear por el demandado. El demandante no conoce las cuestiones procesales que se pueden plantear por el demandado, ni las causas de oposición de tipo procesal a la misma hasta el momento del acto del juicio. Y eso genera un desequilibrio que se hubiera solucionado adecuadamente si se hubiera admitido una propuesta que se viene haciendo desde diversos foros en orden a que la contestación a la demanda fuera también una contestación escrita. Pero la realidad procesal hoy no es esa. La realidad procesal es que las demandas se contestan en el acto del juicio y, por tanto, pueden pillar desprevenido a la parte demandante. No obstante, también es cierto que frente al demandante que tiene su posición plasmada por escrito y ya consta en el expediente judicial la demanda, la posición del demandado son palabras que, aunque se graban, pues queramos o no, se las puede llevar el viento y a lo mejor el juez no las tiene en consideración en el momento de resolver el asunto. Por lo cual, suele ser habitual que en muchas ocasiones la parte demandada presente junto a su contestación oral una instructa escrita que es el contenido de su oposición, pero por escrito y de manera informal la entrega al juez en el acto mismo del juicio. Eso ha suscitado algún tipo de queja por parte de los demandantes en el sentido de que efectivamente esa instructa no puede contener argumentos ni fácticos ni jurídicos que no se hayan alegado en el acto del juicio. Y puede ser que indebidamente se acompañe en la instructa otra serie de razonamientos. Por eso, en la Audiencia Nacional hemos establecido una serie de normas de funcionamiento atípicas, porque no están establecidas ni regladas en ningún sitio, pero somos un colectivo de profesionales bastante concreto, es decir, son normalmente abogados que defienden o bien a sindicatos o bien a grandes empresas y, por tanto, hemos podido conseguir pues, una serie de prácticas de actuación. Entre ellas, que cuando se presente una instructa se aporte una copia para la parte contraria a fin de que la parte contraria pueda verificar que la instructa no va más allá de lo que se ha alegado fáctica y jurídicamente en el acto del juicio. Pero, en fin, estas son reglas para andar por casa. Contestada, por tanto, la demanda, pasamos a lo que es la práctica de la prueba. Y en la práctica de la prueba nos encontramos con toda una serie de problemas que se plantean cuando se formula la petición de prueba y cuando la prueba se practica. La prueba se practica en el acto del juicio. Artículo 87.1, Ley Reguladora de la Jurisdicción. Pero es habitual que las partes precisen del auxilio judicial para que determinadas pruebas se aporten. Si la parte demandante o la parte demandada, me es igual, necesita que comparezca un testigo, pues requerirá del juzgado correspondiente que se le llame y se le cite para juicio. O si la parte necesita que la otra aporte determinada documentación, también realizará ese requerimiento para que previamente esa documentación se aporte por la parte al acto del juicio. Entonces, nos encontramos con que el problema que habitualmente se plantea en estos casos en cuanto a la petición de prueba es que en muchas ocasiones la prueba solicitada no acredita que sea útil y que sea pertinente para la acreditación de los hechos. Por lo cual es muy conveniente cuando se plantea la demanda o cuando por el demandado se presenta un escrito de petición de prueba para practicar el acto del juicio, que se vincule la prueba que se solicita a hechos controvertidos. Porque si no, en muchas ocasiones, el juez no sabe
¿Qué significado y utilidad tiene la prueba? Tenemos que tener en cuenta que el artículo 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica que la prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretende obtener. Y el artículo 283 rechaza la admisión de pruebas impertinentes por no guardar relación con el proceso o inútiles por ser ineficaces para esclarecer los hechos. La manera de salvar este requisito de la ley es precisamente vincular la prueba que se pide a los hechos que cada una de las partes alega o va a alegar en el acto del juicio. Otra de las cuestiones que también se cometen errores, entiendo yo, con relación al tema de la prueba, es lo que se llama, o lo que yo llamo, la prueba indagatoria. Es decir, con cierta habitualidad se solicita el auxilio judicial para que se aporten a juicio medios de convicción cuya finalidad no es la acreditación de hechos, sino su averiguación. No cabe que utilicemos el juicio ordinario para que el tribunal nos aporte una serie de hechos, una serie de pruebas sobre hechos desconocidos y que esos hechos se infieren de esas pruebas y, por tanto, esos hechos se concretan con posterioridad en el acto del juicio. En estos casos, lo que es necesario es precisamente acudir a lo que se llaman actos preparatorios. Si la parte demandante desconoce un determinado hecho, lo que tiene que hacer precisamente es hacer un acto preparatorio para pedir las pruebas que le acrediten la existencia de ese hecho. Y con ese acto preparatorio previo a la presentación de la demanda, podrá luego determinar con claridad los hechos que la constituyen. Si no actuamos de esta manera, pues entonces el juez nos va a decir que se trata de una prueba meramente indagatoria, que no está vinculada con los hechos, sino que lo que se pretende es averiguar hechos y, por tanto, no resultaría admisible. Otro de los errores que se comete, y aquí en la Audiencia Nacional con bastante habitualidad, es precisamente la solicitud de que se aporten documentos que no son documentos preexistentes, sino que la parte contraria elabore un documento que puede servir a la parte actora, a la parte demandante normalmente, para ejercitar su pretensión. Evidentemente no podemos pedir tampoco que por la parte contraria nos elabore una prueba que no existe. Podemos pedir un contrato porque el contrato existe, pero no podemos pedir a lo mejor un listado de una determinada actuación empresarial, un dato acerca de cuántos trabajadores han cobrado la paga extraordinaria y de cuántos no, porque esa es una elaboración, es un documento que en principio no existe en la realidad, sino que se pide su elaboración a la parte contraria. Y eso entiendo yo que no es adecuado. Cosa distinta es que pidamos todas las nóminas de la empresa y entonces podamos de ese documento que sí es existente inferir luego en el acto del juicio que hay 20 trabajadores que han cobrado la paga extra y 20 trabajadores que no la han cobrado. Pero no podemos pedir al empresario que nos elabore un listado de los trabajadores que no han cobrado la paga extraordinaria. Es un ejemplo muy sencillo. Uno de los problemas con el que nos encontramos en el orden social es que la estructura del proceso y sus reglas básicas apenas han cambiado desde el año 50 y tantos en que se elaboró la primera, en 1950 y tantos en que se elaboró la primera ley de procedimiento laboral. Y el problema existe porque, así como en aquellos años pues, los conflictos eran de un determinado tipo y eran conflictos bastante sencillos, en la actualidad los conflictos se han alterado mucho en su dificultad y en su complejidad. Y por tanto, la presentación de la prueba en el acto del juicio, que es una situación que en principio y con carácter general es la que prevé la ley reguladora de la jurisdicción, genera en la práctica también un montón de problemas. Pensemos un despido colectivo donde las partes normalmente aportan una abundantísima documentación. Si esa documentación se presenta en el acto del juicio, es imposible celebrar el juicio,
con esos mimbres, porque en ese momento las partes no pueden examinar con una mínima solvencia y rigor ese paquete enorme de documentos que se han presentado. Por eso hay voces, entre ellas en las que la mía se encuentra, que predican con que la prueba documental se aporte de manera anticipada antes del acto del juicio. Y esa petición, en principio, yo entiendo que encuentra encaje en lo establecido en el artículo 82.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, que establece que de oficio el juez o a petición de las partes se podrá anticipar la prueba documental. En la jurisdicción social, en los juzgados de lo social, y tú me afirmarás lo que estoy diciendo, pues esa solicitud de que la prueba documental se aporte de manera anticipada apenas es atendida por los profesionales. Esa es una realidad. Y eso en muchas ocasiones genera disfunciones o bien de dificultad en la defensa de las partes o bien la necesaria suspensión de los actos de juicio. Y la suspensión de los actos de juicio significa que se va creando en el juzgado una pelota de suspensiones, una pelota de señalamientos fallidos y por tanto estamos retrasando el funcionamiento de la jurisdicción. En la línea de lo que acaba de comentar de cuáles son las prácticas que venimos utilizando en la Audiencia Nacional, pues en la mesa que hemos constituido con los profesionales que intervienen en la Audiencia Nacional, llegamos al acuerdo de ya hace años, cuando estaba de presidente mi predecesor Ricardo Bodas, se llegó al acuerdo de que se aportara la prueba documental antes con una antelación mínima de 15 días al acto del juicio. Y la verdad es que los profesionales, en términos generales, responden a ese acuerdo. Y, por tanto, en la Audiencia Nacional tenemos la suerte de que los documentos han llegado al expediente judicial antes del acto del juicio y han podido ser vistos por las partes. Lo cual nos permite, por un lado, garantizar que ambas partes tienen una plena defensa en cuanto al conocimiento de la prueba y, por otro lado, nos permite también conseguir que los juicios sean mucho más rápidos. Porque si, pensemos de nuevo en el ejemplo que he puesto antes de un despido colectivo, si hay un paquete así de documentos y tuvieran que ser examinados en el acto del juicio, eso eternizaría la duración del procedimiento. Aparte que el profesional se pondría nerviosísimo cuando tiene todo ese paquete de papeles que tiene que mirar. Por eso, este tipo de soluciones pactadas o acordadas que no están legalmente establecidas, pero que son absolutamente útiles si son respetadas por los profesionales, es una práctica encomiable. Claro, a veces se dice, oiga, no, es que de esta manera pues nosotros perdemos la posibilidad de pillar desprevenido a la parte contraria. Porque si yo presento los documentos en el acto del juicio, la parte contraria hasta ese momento no sabe cuáles son y, por tanto, pues la dejo, es decir, coloco la balanza a mi favor en cuanto a las armas procesales que tengo. Bien, yo creo que eso está en contra del principio de igualdad de armas. El juez no puede atender ese tipo de criterios y, al contrario, el juez lo que tiene es que procurar que las pruebas se presenten en el acto del juicio. Y bueno, como ya me han dicho que solamente tengo 5 minutos, pues sí me gustaría también hacer una referencia a las pruebas de interrogatorio y las pruebas testificales y los problemas que se suscitan con ellas. Es también una práctica habitual la petición, por una parte, del interrogatorio y sobre todo por la parte demandada, cuando es una empresa, comparece el abogado o el graduado social que la representa y dice que él es su representante y, por tanto, es el que tiene que ser interrogado. Evidentemente, esto es así siempre que ese letrado o graduado social hubiera intervenido en los hechos. Pero si no ha intervenido en los hechos, pues lo que tiene es que, conforme las leyes de la jurisdicción, en la ley de enjuiciamiento civil, es que indicar la persona que, en nombre del empresario, intervino en los hechos que se están debatiendo. Y, por tanto, los jueces no podemos admitir que la prueba de interrogatorio se practique por un abogado que, además, por razón de sus deberes deontológicos, lo que tiene que hacer es defender inexorablemente a su cliente. Y más aún porque
lo que suele producirse en estos casos es que la prueba de interrogatorio no se practica o se intenta practicar en el representante legal, el representante legal procesal, que es el abogado, y luego esa empresa nos presenta como testigo al director de recursos humanos, que es la persona que intervino directamente en los hechos. Claro, es decir, se está adulterando la prueba testifical y la prueba de interrogatorio, y se está impidiendo que la otra parte ejercite los medios de prueba a los que tiene derecho. Yo no sé si me queda mucho tiempo o no, quería hablar de más cosas, pero en definitiva la prueba que se tiene que practicar es únicamente la prueba referida a lo que son hechos controvertidos. La ley incluso nos dice que las partes o sus defensores con el tribunal fijarán los hechos sobre los que existe conformidad o disconformidad. Si una vez fijadas las partes, la ratificación de la demanda y la contestación, se pueden determinar cuáles son los hechos controvertidos, y normalmente suele ocurrir así, pues entonces lo que el juez tiene que hacer es limitar la práctica de la prueba únicamente con relación a esos hechos que resultan controvertidos. Los hechos que no son controvertidos, si son hechos determinantes para la resolución del fallo, se redactarán en la sentencia conforme a lo que las partes han establecido. Y solamente practicaremos la prueba sobre hechos controvertidos. Otro de los problemas que hay es precisamente el deseo de las partes de presentar pruebas que evidentemente no son sobre hechos controvertidos o son sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el objeto del proceso. Y la actuación del juez, un poco como policía dentro del proceso, consiste en decirles a las partes que esas cosas no las pueden hacer, cosas que muchas veces disgustan, pero la realidad es así. Es decir, no estamos aquí para escuchar banalidades, sino precisamente para intentar buscar soluciones al conflicto. Y finalmente, una vez practicada la fase de probatoria, llegamos a la fase de conclusiones. En la fase de conclusiones, las partes lo que tienen que hacer es esencialmente una cosa, que es valorar la prueba practicada con relación a los hechos controvertidos. Y lo ideal es que las partes dijeran: el hecho número 1 ha quedado acreditado por el documento tal, o por el interrogatorio, por tal testigo. El hecho número 2 por tal otro documento, por tal. Lo que pasa es que también lo habitual no es eso, sino que lo habitual es que la fase de conclusiones se utilice de réplica y dúplica a los alegatos jurídicos que las partes en el acto del juicio han sostenido con anterioridad. Y de nuevo tiene que venir al juez a decirles: oiga, mire usted, la fase de conclusiones no es para esto, no es para que de nuevo hagan argumentación sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de no sé cuánto, no sé qué. Eso no es el momento de plantearlo. Se tiene que plantear o bien en la demanda o bien en la contestación, pero no en la fase de conclusiones. Porque si no, estamos adulterando el proceso. Entonces, lo ideal es precisamente eso, es decir, que en las conclusiones se valore la prueba practicada vinculándola a los hechos controvertidos. Y bueno, si todas estas prácticas se llevan a cabo de una manera mínimamente solvente, pues entonces conseguiremos el propósito. Y el propósito es obtener una resolución judicial que pueda darnos la razón en las pretensiones que estamos ejercitando. Evidentemente, es cierto que aunque sigamos al pie de la letra todas estas recomendaciones, la sentencia puede ser desfavorable. Por eso lo que yo decía con anterioridad. Es decir, yo soy consciente que nosotros los jueces pues satisfacemos la pretensión a quien gana la sentencia y desgraciadamente pues no satisfacemos las pretensiones o los intereses de quien las pierde. Pero bueno, esas son las reglas de juego. ¿No quieren ustedes esas reglas? Muy sencillo lo tienen. Concíliense y no acudan al juez para que le resuelva el problema. Es mucho mejor que llegue a un acuerdo entre todos ustedes. Nada más. Muchas gracias por estos ejemplos prácticos que son muy necesarios para todos y, como bien dices, ojalá, siguiéndolos al pie de la letra, consigamos la sentencia que queremos, porque generalmente luego queda la otra parte, que la sentencia es la sentencia.
Así que se abre también unos minutos de coloquio. Tenemos muy poco tiempo porque vamos sobrepasados. 2 preguntas para que puedan ser respondidas por el ponente en la medida que pueda. Ahí. Los 2 primeros. Primero las señoritas. Las veo a las 3 muy aplicadas. Hola, buenas tardes. Soy Verónica Sierras, abogada laboralista. Me ha hecho gracia, primero decir que es un placer escuchar a sus señorías, porque, llevo poco tiempo en el ejercicio de la profesión y para mí es un auténtico placer escuchar a gente tan sabia en esta materia. Y me llamaba la atención al principio de la conferencia del señor Pablo Aramendi, cuando decía la importancia de la congruencia en la demanda, pidiendo, ¿no?, las pretensiones de la demanda y demás, que tiene que estar en relación con el suplico, evidentemente. Y esto me llamaba la atención porque justo en la conferencia anterior decíamos que el juez puede reconocer la nulidad de un despido sin que se pida la demanda. Entonces, yo decía, ¿entonces en qué quedamos? ¿Se pide la nulidad? ¿No se pide? Pues quería hacer esta reflexión sobre este tema para que me orienten para plantear las futuras demandas correctamente. Gracias. Pablo, perdona un momentito. Es que esa pregunta que acabas de hacer, claro, le puede pillar de sorpresa porque no te preocupes. Jorge es otro. No me pilla de sorpresa. Bueno, lo digo porque la pregunta que se hizo es... He oído el debate vale. Y a la vista de lo que se está hablando, pues una puntualización. Es decir, nosotros los jueces tenemos que aplicar el ordenamiento. Ahí está el principio de iura novit curia, dame los hechos, yo te doy la ley. El ordenamiento jurídico es muy amplio y además tenemos un mandato constitucional de preservar los derechos fundamentales. Entonces, si el despido se califica de nulo, o bien es por imperativo del propio legislador, que así lo ha considerado en determinados supuestos, o es porque se han vulnerado derechos fundamentales. Entonces, yo entiendo que el juez, si aprecia que se ha vulnerado un derecho fundamental en un despido, por ejemplo, aunque no se haya planteado esa cuestión de una manera clara en la demanda, pero subyace o surge en el debate del juicio, pues evidentemente yo creo que tiene que entrar a determinar si el despido es nulo o no es nulo. Otra cuestión es que a lo mejor para una mayor seguridad jurídica de las partes pudiera como diligencia o en trámite de fijar en las conclusiones, pedirles que las partes hicieran las conclusiones por escrito y hicieran referencia a una posible nulidad de la decisión empresarial porque se han vulnerado derechos fundamentales. Y yo creo que con eso hemos redondeado el círculo y se ha dado la posibilidad de que las partes aleguen sobre esa cuestión. Pero no me parecería correcto que porque no se alegara en la vulneración de un derecho fundamental, pero esa evidencia pudiera surgir del propio debate y de la controversia dentro del juicio, eso no se tratara en la sentencia. Porque entonces los jueces estamos huyendo de nuestra obligación de proteger los derechos fundamentales. Jorge. Muchas gracias. Espera, con el micrófono, por favor. Incidir en relación a la prueba, algo que es ciertamente importante, novedoso, la prueba digital, que está muy en boga. Hay sentencias del Supremo que admiten, sobre todo empezó en la jurisdicción social, la aportación de elementos electrónicos, correos electrónicos, WhatsApp y demás. Pero la forma de proponerla, ¿usted considera más idónea como prueba documental, como un reconocimiento judicial, esto es llevar al juez que haga está planteada esa prueba, la ley de enjuiciamiento civil y admitida con presencia del letrado de la Administración de Justicia, o una pericial? ¿Cuál en su consideración? Yo creo que en principio no hace falta nada de eso. Es decir, en la actualidad nos encontramos con que documentos escritos firmados con bolígrafo por las partes son cada vez más inexistentes. Eso no existe ya en la realidad. Y por lo menos en mi experiencia, años atrás, cuando estaba en el juzgado de lo social, pues a lo mejor había más dudas y más discrepancias acerca del valor de esa prueba. Pero actualmente nosotros recibimos un montón de documentos que son correos electrónicos o que son incluso conversaciones de WhatsApp que se aportan
y las partes los admiten. Y la cuestión es que si tú no reconoces la validez de ese documento, pues entonces habrá que realizar algún tipo de procedimiento para su valoración, para su determinación de si ese documento es cierto o no es cierto. Pero repito, más difícil resulta falsificar un correo electrónico que falsificar la firma de una carta. O sea que no ricemos al rizo. Esas pruebas hoy se están admitiendo y las partes además las admiten entre sí porque son las pruebas, son los documentos con los que ellos han funcionado permanentemente. Una última pregunta. Adelante. Sí, en relación con las costas que usted ha dicho que hay que solicitarlas, se me plantea la duda de qué ocurre en los casos en los que la demanda de despido se ha presentado ultimando los 20 días, hay una suspensión de 15 días por la conciliación previa y se presenta con anterioridad a la fecha señalada del acto de conciliación la demanda. Se presenta y no se solicitan las costas. Y posteriormente al acto de juicio, o sea, al acto de conciliación no comparece la empresa. En esos casos habría que ampliar la demanda, el juez se pronuncia por imperativo legal. ¿Cómo? En mi opinión, para que se reconozcan costas hay que pedirlas en la demanda. Porque imaginemos que estamos pidiendo costas porque la parte contraria no se ha presentado al SMAC, ¿no? Pero claro, la parte contraria puede a lo mejor tener una justificación que le hubiera impedido acudir al SMAC. Y si no se piden las costas por ese motivo en la demanda y se piden luego en el acto del juicio, le estamos impidiendo poderse, en su caso, defender acerca y aportar razones de por qué no se presentó. Por eso creo que la demanda tiene que plantear la petición de costas. Hay que tener en cuenta, además, que en la jurisdicción social existen las costas. El único problema que hay con las costas es que, como no es necesaria la presencia obligada de letrado y de abogado y procurador, pues entonces, como la mayor parte de las costas son las costas del profesional que asiste a la parte, pues la práctica viene siendo no pedir costas. Pero pensemos un caso en el que, por ejemplo, hemos tenido necesidad de servirnos de un perito y hemos tenido un coste para defender nuestra posición. Entonces, si es así, lo lógico y lo procedente es pedir las costas en la demanda. Y entonces, si la parte gana el juicio, evidentemente dentro de esas costas estará el perito que hemos tenido que utilizar. ¿Vale? Y entonces, si la demanda ha sido presentada con anterioridad al acto de conciliación y no se han solicitado ahí, habría que ampliar la demanda. Bueno, ¿no? claro, pero si no se ha pedido, pero bueno, si la demanda es presentada con al juzgado antes del acto de conciliación. Para evitar, sí, porque... Para evitar dilaciones. Sí, pues plazos. habría que hacer un escrito de ampliación de demanda pidiendo las costas, no hay ningún problema. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señores. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una conferencia muy instructiva. Y ahora vamos a dar paso al tercer conferenciante. Así que muchas gracias.